El tema para hoy es sanidad divina. Sanidad divina. ¿Por qué sanidad divina? Ok. ¿Por qué sanidad divina? Bueno, primero porque es Dios el que hace la sanidad, no es el hombre. El hombre, si hace alguna sanidad es porque es un doctor. Pero cuando oramos por un enfermo, ¿no es cierto? Generalmente es el Señor el que hace la sanidad, no es el hombre. Segundo, es porque es un punto más cuando estudiamos teología. Y de hecho que nos muestra cómo Dios hace la obra para que las personas no se confundan. De entrada podemos recibir la sanidad, ¿no es cierto?, sin conocer nada de la palabra de Dios, y la recibimos porque es un testimonio de que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y de hecho que esto va a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, y entonces lo recibimos al Señor. Pero después de eso tenemos que aprender a caminar por la fe. Después de eso vamos a tener que aprender qué es la sanidad, cómo actúa la sanidad, de qué manera se manifiesta la sanidad, ¿no es cierto? ¿Qué es el papel del que ministra la sanidad y el que recibe la sanidad? Todas estas cosas, obviamente la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña para que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Hablemos un poco de lo que es la sanidad y la oración de fe. Y de hecho que Él sana a los enfermos, y dice la palabra de Dios: si hubiera pecado, o sea, que si el pecado fue la causa por el cual recibió la enfermedad, le será perdonado. Ella automáticamente, al serle perdonado, obviamente esa persona es sana. Y de hecho que esto nos hace recordar de que no es un germen, no es una enfermedad patológica, no, Señor, sino es algo espiritual. La enfermedad no es de Dios, es producida por el pecado, es producida por la naturaleza del hombre. Las causas pueden ser varias, pero la raíz es el pecado. El pecado, el hombre fue creado por Dios y lo hizo perfecto, pero por causa de la desobediencia, obviamente, ¿no es cierto?, él recibió todo lo que el pecado fue trayendo. Y esta es una maldición que lleva al hombre. El cristiano, todo cristiano, está totalmente de acuerdo en la doctrina de la sanidad divina. Y esto es algo que yo practico. Esto es algo que la iglesia tiene que practicar. No hay iglesia que no... Bueno, hay iglesias sí que no nada que ver con la sanidad. Pero la iglesia en sí tiene que practicar lo que es la sanidad. Entonces, obviamente, Dios a veces permite ciertas cosas porque de repente estamos en desobediencia, y por causa del pecado, obviamente, tenemos como añadidura aquellas enfermedades. Pero lo hace Dios para que esa persona pueda entender, pero la enfermedad no es de Dios. La enfermedad no es de Dios. La enfermedad es precisamente de algo causado por la desobediencia del hombre. Entonces, tenemos 3 puntos fundamentales. ¿Cómo se origina la enfermedad? La enfermedad y la muerte han marcado nuestra vida. En las familias, en las personas, por la desobediencia y, como dije al principio, por el pecado. Y la Biblia nos habla precisamente de esto en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó
a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, te adjudicaste el pecado sin hacer nada. Por eso es que el hombre no se puede justificar. Por eso es que el hombre no puede decir, no, pero yo soy demasiado bueno. Pero sos demasiado bueno, si no tenés a Cristo, no te va a servir. Y de hecho que esto trae consecuencia, y la enfermedad es una de las consecuencias. Entonces la maldición es una maldición, podríamos decir, genética, que vamos recibiendo de generación en generación. En Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En este versículo bíblico nos habla que la obediencia juega un papel principal en la vida de la persona que quiere recibir la sanidad. Cuanto más obediente sea la palabra de Dios, tanto más en lo sobrenatural va a estar involucrado. Y obviamente lo sobrenatural lleva a la naturaleza de Cristo. No estoy hablando de lo sobrenatural de las cosas ocultas. No, estoy hablando de lo sobrenatural de Dios. Y cuanto más nos involucramos, ¿no es cierto?, más de la naturaleza de Cristo vamos a tener. Que dice la palabra de Dios, el que se une a Cristo, un solo espíritu es con Él. Y eso es algo que es progresivo, que va en aumento, no tiene que ir disminuyendo, sino que vaya en aumento. La Biblia nos enseña eso. El crecimiento, la madurez, depende de la conciencia de la persona. Y la conciencia de la persona depende de la fe que tenga. Y la fe depende del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Entonces, una cadena que nos lleva a una cosa, nos lleva a la otra. Entonces podríamos decir, bueno, si me está exhortando a que yo tengo que ser obediente y que tengo que obedecer, pero me podés decir, mira, esto es en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento dice todo lo contrario. No, dice todo lo contrario. El que me dice eso no leyó la Biblia, directamente, no leyó la Biblia. Entonces, algo que debemos hacer. Dice, bueno, yo no me puedo justificar con la ley, por supuesto que no. Pero eso no quiere decir que no la cumpla. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿debo ser obediente? Por supuesto que sí. Y eso acarrea consecuencia. La obediencia acarrea consecuencia. El pecado acarrea consecuencia. Eso no quiere decir de que yo me libre hasta de una gripe. Puede ser que me enferme, yo mismo me enfermo. Pero no me tira. No caigo en la cama. No es que no me levanto. Es que yo tengo que empezar a caminar por la fe, a guerrear, a batallar, a negarme a mí mismo, a ponerme de rodillas cuando de repente parece como que el mundo se cae a pedazos y no hay tiempo para ponerse de rodillas. A alabar en momentos que estamos pasando necesidades tremendas, como aquellos 3 reyes. Estaban pasando por un desierto, pero justamente le vine a pedir uno que cante. Ahora venís a cantar. Este no es momento de cantar, este es momento de salir corriendo. Pero Dios no quiere eso. La fe es completamente inversa a las cosas de este mundo. Cuando este mundo te dice corre, la fe te dice quédate. Cuando este mundo te dice escondete, la fe te dice salí a la luz. Entonces es totalmente diferente. Y es ahí cuando nosotros tenemos que ponernos, ¿no es cierto?, a disposición de Dios. Nos arrodillamos, buscamos la presencia de Dios, le decimos, Señor, estoy recontra mal, pero estoy acá. No tengo ganas ni siquiera de abrir la boca. ¿Sabes cuántas veces le dije eso al Señor?
¿Sabes cuántas veces le dije eso al Señor? Cientos de veces. No tengo ganas de levantarme, Señor, son las 3 de la mañana, hace frío. Levantate, decía el Espíritu Santo, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Y ya empezó, ahí empieza a guerrear mi conciencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hace tener un dolor de panza impresionante. Me tengo que levantar aunque no quiera. Pero esa es la disposición que tenemos que tener. Eso es caminar por la fe. Por eso es que la fe no es, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No es la fe. No se hizo para eso. No se hizo para eso. Se hizo para que nosotros podamos estar más unidos a Dios. Se hizo con el propósito de creer, de estar convencido de esa espera espiritual que no vemos, pero que a través de la fe la sentimos y creemos porque la vemos, ¿no es cierto?, realizada en nuestra vida cuando recibimos de parte de Dios. Eso es la fe. Las consecuencias, bueno, sí, porque buscas al Señor y Él sabe tu necesidad y Él conoce tu corazón y conforme al corazón que tú tengas y la obediencia que tú tengas es lo que vas a recibir. ¿Te das cuenta? Entonces la fe obviamente mueve montañas, pero no es bajo mi voluntad. ¿Quién las mueve? No soy yo. Y tampoco me puedo adjudicar la fe espiritual a mí. No, yo no tengo fe. En lo natural yo no tengo fe. La fe es un don del Espíritu Santo, que cada vez que yo me niego a mí mismo, va acrecentándose, va manifestándose cada vez más. Pero ¿quién mueve las montañas? No soy yo, es el Señor. ¿Estás entendiendo? Entonces es importante que vos puedas entender que tiene mucho que ver con la obediencia, tiene mucho que ver con el entendimiento, tiene mucho que ver con la voluntad, tiene mucho que ver con nuestra conciencia. Todo depende de cuánto quieras obedecer a la palabra de Dios. Lo sobrenatural se mueve conforme a la palabra. No se mueve de otra manera. Hello, no se mueve de otra manera. Estoy hablando de lo sobrenatural de Dios, no estoy hablando del ocultismo. No se mueve, vuelvo a repetir, no se mueve de otra manera. No existe. Y si hay alguno que me pueda decir lo contrario, por favor, acá hay una Biblia, puede abrir y puede cotejar a ver si lo que digo es mentira o verdad. Porque es así. Es así. Lo sobrenatural de Dios se mueve conforme a la palabra de Dios. Si cuanto más estemos en la palabra de Dios, más vamos a estar dentro de lo que es el campo de lo sobrenatural de Dios. Cuanto más obedezcas a la palabra, más experimentarás lo sobrenatural. Tercer punto. No es Dios, sino el diablo el que manda la enfermedad y la muerte. Dios manda todo lo contrario, pero ciertamente permite ciertas cosas. Dios es el autor y el dador de la vida y de la salud. Y el Señor vino para destruir la obra del diablo. Y esto es bíblico. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y de cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué está hablando de esta manera? Porque es la iglesia la que se tiene que manifestar. Jesús es Dios.
Él no necesita la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno. Según Juan, capítulo 17, habla de eso. Así como yo soy uno, ¿no es cierto?, con el Padre, ustedes son uno conmigo. Y está hablando, ¿no es cierto?, de no un único, sino uno, un componente. Dios es uno, un componente es. Bueno, si me voy a eso vamos a estar hasta las 12 de la noche. Pero entonces, acá la figura es la iglesia, la expresión es la iglesia. Como Dios ungió a la iglesia con el Espíritu Santo y con poder. Y como anduvo haciendo bienes. Hello, ¿estás haciendo bienes? Y sanando a todos los oprimidos. No calientes asiento. Dios te está llamando en esta noche. Por el diablo. Porque Dios estaba con él. Está con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la manifestación, ¿no es cierto?, de lo sobrenatural acá en la tierra. La cabeza es Cristo. Y nosotros como un cuerpo tenemos miembros, ¿no es cierto? Y cada uno cumple su función conforme al Espíritu Santo. Le es dado. Eso se llama dones. Ahora bien, en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, también participaron de lo mismo para destrucción por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, está hablando de Jesucristo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeto a servidumbre. Eso se llama atadura. Entonces, ahí debemos entender que Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, que participó de la sangre y la carne, que significa sacrificio, también significa pacto, que significa también promesas de la palabra de Dios que se deben cumplir conforme a la obediencia que vos tengas. En lo particular, en lo general se va a cumplir sí o sí. Entonces, obviamente, nos habla precisamente de una promesa. Y si hay de repente personas que están oprimidas por el diablo y están encadenadas y atadas, ¿no es cierto?, pues lo primero que deben hacer es entender, ¿no es cierto?, que ellos no pueden hacer nada y que necesitan ayuda, que necesitan, ¿no es cierto?, que buscar dónde se originó el problema para poder desatarlos. Ese es un trabajo de liberación que se hace también a personas que están sufriendo por causa del enemigo, están atadas por causa del enemigo. Lo tenemos a la mujer de flujo de sangre, aquella mujer que estaba encorvada también, estaba atada a la enfermedad, atada y oprimida por la enfermedad y esclavizada por la enfermedad. Ahora, esto, ¿no es cierto?, tiene su origen y tenemos que saber de dónde viene y empezar a trabajar con esa persona de tal manera que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Pero por qué tiene que hacer esto? Porque la persona tiene que abrir su entendimiento. ¿Me está entendiendo? Tiene que abrir su entendimiento. ¿Sabes qué? Es aquella persona que estaba encorvada, obviamente no tenía solución, gastó todo lo que tenía tratando de buscar la solución y no la pudo encontrar. Pero la encontró en el Señor. ¿Pero por qué la encontró? Porque Él estaba predicando. Él estaba hablando del Evangelio. Y el Evangelio no consiste en palabras huecas. El Evangelio no solamente también consiste en poder, como dice en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 20. El Evangelio es un propósito de Dios. Tiene su principio, tiene su fin, tiene su organización, tiene su forma. Entonces se entendió precisamente el propósito de Dios y dijo, no, acá me rindo. No era como yo pensaba, no era como yo quería, no era como de repente decían los médicos. Entonces cuando la persona se rinde porque ve
¿no es cierto?, en su interior, y ve la raíz del problema, la suelta, se la entrega al Señor, y el Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Es libre, es sanada. Así opera. Hay personas que no se sanan nunca, por más orás y recontra. Yo no oro más por esas personas. Yo directamente busco el problema. Busco el problema. ¿Por qué no se sana? Señor, ¿por qué no se sana? ¿Hay algo que se tiene que arrepentir de algo? ¿Hay algún trabajo de magia negra, de hechicería, de brujería? ¿Alguna mancia hay? ¿Alguna cadena que la tiene atada a ese problema? Y cuando yo le digo a esa persona, este es el problema, y la persona no quiere hacer, entonces yo la dejo. Y no por mal, porque no hay más nada que hacer. Es la persona la que tiene que decidir. No hay más nada que hacer. ¿Me entendió? Entonces es difícil el tema, porque las personas están esperando en que la solución venga ya, que este me dé la solución, que el pastor me dé la solución, que venga a orar, a lo mejor recibo algún alivio. Pero no es así como opera, no es así como obra. No es así como vos querés, sino como dice la palabra de Dios. Y si muchas veces recibieron las personas sanidad de inmediato, sin conocer nada, es por misericordia de Dios. Y eso sirve como testimonio para que esa persona se arrepiente y crea y camine. Como acá el ciego estaba ahí sentadito en la puerta, en el pórtico principal del templo de Jerusalén, llamado La Hermosa, y estaba esperando. ¿Cuántas veces habrá escuchado al Señor ahí predicar? Sin embargo, dijo, no, me doy. Pero vino Pedro y Juan. Y Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y le levantó. Y ahí no investigaron nada, ahí no lo trataron. Simplemente, lo que tengo te doy. Y es así como opera la misericordia de Dios. Pero ¿cuántas veces tiene que operar la misericordia de Dios? La misericordia de Dios opera cuando le está dando una oportunidad a la persona. Te doy una oportunidad, arrepentite. La próxima ya no va a ser más así. La próxima ya no va a ser. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo vemos en la historia del pueblo de Israel. Por último, en Lucas capítulo 7, versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y hacedle saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres, a los pobres le es anunciado el Evangelio. Amén. Entonces, en primer lugar, le dice a los discípulos de Juan, porque Juan le había preguntado, después de que cayó en la cárcel por causa de Herodes, le dice, vayan y pregúntenle si es el Cristo, tenemos que esperar a otro. Porque yo estoy confundido, no sé realmente si es como dicen muchos, que es un profeta, y otros dicen que es el Mesías, y estoy como confundido. Vayan y pregúntenle. Entonces, ¿no es cierto?, los discípulos fueron a los pies del Señor y le dijeron, mira, Juan me pregunta, tu primo me preguntó si eres un profeta o eres el Mesías. Y no le respondió de otra manera que, miren ustedes, observen, los ciegos son sanados, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto tiene que marcar la diferencia. Y fueron a Juan, y Juan se quedó tranquilo.
Luego Juan murió decapitado, pero esa es otra historia. Entonces, voy a esto. ¿Qué es el Evangelio? ¿La solución a tu problema? Cristo es la solución a tu problema. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de una persona que renació, de una persona que no tenía esperanza, pero que ahora la tiene porque ha aprendido a depositar toda su confianza en el Señor. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es eso, ¿no es cierto? No es una religión ni una fórmula mágica, sino es poder de Dios. Pero el poder de Dios se manifiesta a través de la fe. Entonces, cuando vos pasás adelante para hacerte orar, con esa fe, creyendo, pero no es creer nada más, sino es, de alguna manera, probarte a vos mismo. No es buscar la solución, yo puedo tener toda la opción que pueda haber, pero te digo que eso no te va a servir si lo que vos estás buscando, ¿no es cierto?, es solución nada más. No te va a servir, por supuesto que no. Pero si vos realmente querés dejar de vivir de la misma manera que estás viviendo toda tu vida, de dejar de que de repente el egoísmo o aquellas cosas que te separan de Dios y buscar más de la presencia de Dios, entonces Dios va a responder, porque es ahí cuando responde Dios, cuando mira tu corazón y ve la intención, y cuando pasás y ves qué intención tenés, entonces el Espíritu Santo opera de una manera tremenda. Y no es la unción del pastor, ¿no es cierto? No, me voy a esa iglesia porque el pastor es balé, sana medio mundo. Mentiras del diablo. En mí no tengo poder, si no es dado por el Espíritu Santo. Y cuando oro, lo oro creyendo en la palabra de Dios, imponiendo en mis manos con aceite, como dice la Escritura. Y obviamente hay personas que se sanan y hay personas que no. ¿Por qué será?